Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. La presidenta Dina Boluarte, en su breve visita a la Fiscalía para declarar respecto a la muerte de más de 50 personas durante los primeros meses de su gestión, ha optado por guardar silencio. Y en lo poco que ha dicho fue que se remitía a sus declaraciones anteriores. ¿Qué significa esto y qué va a suceder en el proceso? Lo vamos a conversar con Luis Lamas Puccho, abogado, para que nos dé algunas luces al respecto. ¿Cómo está, doctor Lamas Puccho? Muy buenos días, bienvenido a RPP. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Carlos Villarreal, Carlos González. ¿Qué Sí. tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal a todas las personas que están viendo este programa? ¿Qué implicaciones legales podría tener en el proceso el hecho que la presidenta se haya acogido a este derecho de guardar silencio, doctor? Mira, en principio no se trata de un silencio absoluto en términos sonoros, en términos de que se queda callada y no responde nada. El derecho al silencio es un derecho de contenido constitucional, pero que tiene que ser analizado en el contexto de lo que significa una investigación de contenido penal en la que se debate y discute la responsabilidad penal por delitos tan graves como son casos de homicidio calificado, lesiones graves y la muerte de más de 60 ciudadanos. A partir de ahí, para poder responder hay que tener información. Y de acuerdo a la versión que se está dando, en esta investigación se van acumulando nuevos hechos que requieren ser conocidos en términos técnicos, procesales, políticos, administrativos, para poder tener una respuesta racional respecto a estas preguntas y a estas imputaciones que se hacen, porque a partir de lo que uno va a declarar, esa declaración va a servir como punto de referencia para toda la investigación. Entonces, lo que tiene que quedar en claro es que para poder responder una pregunta en este contexto hay que tener una información. Y si yo no tengo esa información, prefiero abstenerme de declarar más adelante porque yo necesito complementar una serie de datos para que sea realmente una declaración concienzuda, responsable, a la altura de las circunstancias. Como manifestaba, hay dos aspectos que aparentemente contaminan el tema del derecho al silencio, que es lo que sucedió con Pedro Castillo, y por otro lado, porque claro, la gente se pregunta y se dice, se trata de la primera mandataria del país, tiene una responsabilidad moral, política, para responder. Pero yo creo que esos aspectos hay que analizarlos con bastante objetividad, ¿no? Doctor, permítame dos preguntas muy concretas. En primer lugar, ¿es correcto decir que ella se acogió al silencio? Porque, ella dijo, me remito a mis respuestas en la anterior declaración. Sí, claro, ese es un derecho que además, en términos generales, cumple con ciertas formalidades para que haya una secuencia concertada de todo lo que uno va respondiendo en el proceso. ¿Por qué? Porque las declaraciones, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las preguntas, las respuestas son componentes que van armando una sistemática que le permite al fiscal, vislumbrar un hecho de acuerdo a si son ciertos o falsos, ¿no? Doctor, pero eso, ¿cree usted, esa actitud, esa estrategia, contribuye al esclarecimiento de la verdad, en este caso de las muertes en las manifestaciones, o no? Mira, hay que tomar en consideración que esta es una investigación sumamente compleja. Ajá. Es una investigación sumamente relevante respecto a hechos sumamente graves, como es la pérdida de más de 60 vidas de ciudadanos, y además es una investigación en la que hay de por medio muchas personas, funcionarios, policías, militares, políticos, administrativos, que tienen que responder. Entonces, no es así tan sencillo decir yo me quedo callado y no hablo. Yo creo que habiendo de por medio imputaciones tan graves como es el caso de homicidio calificado, sin desmerecer, por supuesto, las connotaciones humanas y políticas de lo acontecido, para responder hay que tener información sumamente clara y precisa, que además se va suscitando a lo largo de la investigación. ¿Por qué? Porque esto no se va a ceñir solamente a una declaración.
van a haber otras declaraciones, como ha habido declaraciones anteriores, y eso es lo que va armando un esquema para poder dilucidar, entender y comprender en aras de poder decir, esta persona es culpable y como consecuencia de esa culpabilidad sería responsable de un delito que puede acarrear penas entre 25 y 30 años, o de lo contrario, no. ¿Por qué? Porque además de lo señalado, acá hay un tema bastante complejo entre lo que significa la responsabilidad funcional y la responsabilidad política. Pero en el plano de la imputación penal lo que manda es si esa persona es culpable o no es culpable. Entonces, para poder emitir una declaración hay que tener mucho cuidado, hay que conocer mucho de la investigación y además hay que tomar en cuenta lo que se declaró con anterioridad, lo que se ha declarado por parte de otras personas investigadas, lo que existe en la investigación sobre los procedimientos y los protocolos que se cumplieron o si no se cumplieron, para poder llegar a la conclusión si efectivamente hay una responsabilidad penal funcional por parte de los funcionarios que participaron directamente en estos acontecimientos, o de lo contrario, si podría haber algún tipo de responsabilidad penal por parte de la primera mandataria, en el entendido hipotético, por supuesto, si es que realmente ella habría o no habría dado la orden de disparar contra estas personas. Porque hay que tomar en cuenta que la participación de la policía y las Fuerzas Armadas se ciñe estrictamente al cumplimiento de una serie de protocolos, una serie de exigencias que están plasmados en los procedimientos para la utilización de las fuerzas y de las armas que utilizan los policías o los militares. Ahora, en hechos que realmente lo pueden justificar, ¿no? Sí, doctor, pero ¿de qué manera podría afectarle en la investigación a la presidenta por no querer declarar? ¿Esto no genera algún tipo de sospecha? Digamos, genera cierta incertidumbre porque se le está preguntando directamente y es solo una cuestión que revele qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo. Bueno, ella ya ha venido declarando. Tampoco no es que se haya mantenido en términos absolutos en silencio y no haya querido declarar en ningún momento. Esta es una investigación que tiene varias secuencias, varios momentos y depende de cada una de las circunstancias. ¿Por qué? Porque en cada acontecimiento en el que falleció un ciudadano como consecuencia de la utilización de las armas de fuego, de las armas de reglamento, hay que ceñirnos a verificar si efectivamente se cumplió o no se cumplió. Cada caso tiene su propio análisis, no necesariamente uno va con el otro. Y además ese tipo de análisis hay que enmarcarlo dentro de lo que significa el rol funcional de la primera mandataria, que de acuerdo a la Constitución y otras normas está directamente, digamos, involucrada en estos hechos que requieren ser investigados, ¿no? Bien, doctor, una última pregunta sobre otro tema, le pido una respuesta bien concreta. En las últimas horas la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha hecho un cambio en el equipo especial del caso de los cuellos blancos. Ha cambiado a la fiscal Magali Quirós. Esto puede ser considerado perjudicial. Según el argumento del retiro, es por la necesidad de contar con un buen clima laboral, a pesar que ya la investigación está avanzada y ha hecho aportes importantes. ¿Qué le parece o cómo calificaría este cambio? ¿Es oportuno, conveniente o no? Mira, hay que conocer de manera más precisa cuáles habrían sido las razones de carácter funcional, administrativo o laboral o de contenido coyuntural para una decisión de esta naturaleza. Una investigación de tanta complejidad no depende exclusivamente de un fiscal, depende de un equipo de fiscales. No necesariamente porque se saca uno y se pone a otro, la investigación se va a venir abajo. Entonces habría que conocer cuáles han sido las razones, las motivaciones por las cuales la fiscal de la Nación habría tomado esta decisión. Muy bien. Doctor Luis Lamas Puccio, muchas gracias por su visita a los estudios de RPP. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy bien, señores, 9:00 de la mañana. Vamos con el gran resumen de la hora y seguimos aquí en la edición de hoy de Ampliación de Noticias.